Hey, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Armando Anguiano y soy parte del equipo pastoral de la iglesia. Hoy es un domingo increíble porque es nuevamente domingo global, así que estamos conectados todos los campus al mismo tiempo, simultáneamente escuchando este mensaje. Y por supuesto que quiero tomar un momento para mandar saludos a Guadalajara, México. Queremos saludar al campus de Puerto Vallarta, a nuestro campus en Colima, nuestro campus en Ajijic, Jalisco y nuestro campus en Houston, Texas. Les mandamos un saludo grande y un abrazo especial desde Guadalajara, México, y también a todas las personas que están viendo esto en línea, conectados en cualquier parte del mundo. En verdad, gracias por tomar este tiempo y seguirnos. Les amamos y aunque no los conocemos a todos de forma personal, estamos orando por cada uno de ustedes. Bien, pues bienvenidos. Se me olvidó decir también que si al final estás hoy por primera vez, tenemos un regalo para ti y te pedimos que no te vayas, que no tengas prisa. En cada campus va a haber un equipo de pastores para orar por ti, para poderte entregar un regalo, para poder conectar. Así que nos encantaría saber de ti, conocerte. Y gracias por estar en algún lugar hoy en alguna de nuestras iglesias. Bueno, como saben, empezamos la semana pasada una serie hablando acerca de parábolas y la verdad estoy emocionado y retado porque parábolas a veces son difíciles de entender y por otro lado también las parábolas sin llevarlas a la acción son enseñanzas estériles. Jesús siempre enseñó a lo largo de todo el tiempo con parábolas y hoy vamos a continuar en una parábola que está en el libro de Marcos. La semana pasada hablamos de la parábola del tesoro escondido. Ahora te voy a decir de cuál vamos a hablar en este día, pero primero quiero platicarte una historia. Estuve buscando una historia para poder encontrar cómo ilustrar esta predicación y me encontré con esta historia fascinante. Hay una mujer que le llaman Mamá Maggie. Era una persona próspera de una familia bien del Cairo, profesora de un prestigioso colegio en una universidad, esposa y mamá. Y tenía 35 años de edad cuando le sucedió este evento que transformó su vida para siempre. En este punto de su vida todavía no conocía a Jesús, no era una persona creyente. Y un día al estar caminando en un lugar que se llama, no es cierto, estaba pasando, sí, el barrio Posilga, le pusieron barrio Posilga, un lugar en donde había muchísima basura, era un basurero, y ella cuando iba caminando por este lugar escuchó un ruido por ahí que llamó su atención, se acercó para ver qué era lo que sucedía, y después de mover un poco de basura y de restos de comida, se encontró con un bebé que estaba tirado en este lugar. Y no solamente eso, al ir un poquito más allá y seguir moviendo la basura y seguir caminando hacia adelante, encontró a otro bebé en las mismas condiciones. Este evento la hizo pensar a ella en las dos hijas que tenía en ese momento en su vida. Y nunca les había faltado nada, así que en ese momento su vida desapareció por completo. Ella sentía y sabía que Dios le estaba pidiendo algo más. Regresó a su casa, cambió su estilo de vida, transformó la forma como se vestía, dejó sus trajes famosos de marcas conocidas, adoptó usar una bata de color blanco y en ese momento dedicó su vida a un ministerio que tituló con el nombre de su primer niño rescatado que fue mártir y falleció, y él se llamaba Stephen. Su ministerio se llama Stephen Children y hasta el día de hoy, después de 20 años, ella ha podido ayudar de una manera global a más de 30,000 familias en Manshitat Nasser, y gracias al trabajo de 1,500 voluntarios, que muchos de ellos son personas que se encargaban de estar trabajando en este basurero. Me pareció una historia increíble, me pareció una historia impactante de cómo Dios puede interrumpir la vida. Te la estoy resumiendo, ojalá que después puedas ir y conocerla más a fondo. Ella es Mamá Maggie y
Lógicamente, en una de las partes donde estaba estudiando su biografía, también relata el hecho de que dedicó un tiempo para leer la Biblia, para conocer un poquito más acerca de ella, y este hecho transformó su vida por completo. Ahora, cuando estaba redactando esta historia, también pensé en este hecho y dije, ¿cómo puede ser posible que ella solamente ayudó aquel día a 2 bebés totalmente indefensos? Y después de 20 años logró ayudar a 30,000 familias, no solamente 30,000 niños, sino 30,000 familias completas. Así que tú y yo tenemos que recordar hoy que lo que comienza en pequeño, necesariamente en las manos de Dios, llegará a tener un impacto grande para su reino. Y vamos a compartir hoy, como te había dicho, una parábola que está en Marcos capítulo 4, del verso 30 al 34, y es la famosa parábola de la semilla de mostaza. Me encantaría que en donde estás inclinemos nuestros rostros, oremos y le pidamos a Dios que nos hable en este día. Señor, te damos gracias por tu palabra. Siempre es una lámpara a nuestros pies. Te pido que tu Espíritu Santo nos desafíe hoy, nos lleve a tomar decisiones adecuadas. Te pido que nos incomodes, Señor, que nos hables en nuestro espíritu, que transforme nuestras vidas, que nos retes, pero que también traigas sanidad y que traigas autoestima a nuestro propio ser. Ponemos todo esto en tus manos y te pido tu mano poderosa bendiciendo a cada persona que está viendo este mensaje en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la parábola es una parábola increíble, pequeña. Como lo he dicho siempre, me voy a juntar con Jesús cuando llegue al cielo y sencillamente le voy a preguntar, hey, ¿por qué no usaste una forma más sencilla de explicar la Biblia? ¿O por qué no usaste una manera más sencilla de poder explicar tus enseñanzas? Porque parábolas son muy complicadas. Y dice lo siguiente: Jesús dijo, ¿cómo puedo describir el reino de Dios? Si recuerdas, la semana pasada también hablamos de que el reino de Dios era como un tesoro escondido. Ahora Él está aquí diciendo una pregunta: ¿cómo puedo describir el reino de Dios? Y luego hace otra pregunta que es una retórica: ¿qué relato emplearé para ilustrarlo? Yo creo que en este punto de la historia Jesús ya tiene la atención de todo el mundo sobre de Él, y entonces sencillamente tira esto hacia adelante y dice: es como una semilla de mostaza sembrada en la tierra. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Sus ramas llegan a ser tan grandes que los pájaros hacen nido y dan sombra, bajo su sombra. Jesús empleó muchas historias e ilustraciones similares para poder enseñar a la gente, tanto como pudieran entender. De hecho, durante su ministerio público nunca enseñó sin usar parábolas, pero después, cuando estaba a solas con los discípulos, les explicaba todo a ellos. Entonces siempre diré por qué era tan complicado entender. Y si te soy honesto, tenemos que pensar que en esa época una forma común de vida era la agricultura. Jesús utilizaba terminología que todo mundo entendía. Para muchos de ellos era más claro que para nosotros 2000 años después. Y lo primero que Él hace, quiero dividir esta parte en 3 partes grandes y a lo mejor entrar, si tengo tiempo, a algo más. Pero lo primero que Él nos dice es que el reino de los cielos es como una semilla de mostaza sembrada en la tierra. Ahora, los rabinos saben que la más pequeña de todas las semillas es una semilla de mostaza. Prácticamente sería difícil de ver en la distancia en donde estás viendo esto. Te podría decir que la tengo aquí, no la tengo, pero imagínate que la tuviera. Y lógicamente es como algo increíble el pensar que una semilla de mostaza tan pequeña tiene como una comparación en el reino de los cielos. Sin embargo, el proceso de esta semilla a través del tiempo logra crecer.
Cuando hablamos del reino de los cielos, el reino de los cielos es un poco nuestra vida, porque tú y yo estamos llamados a ser parte de este reino de los cielos. Lo vimos la semana pasada. Y entonces, cuando vamos a hablar de una semilla, estamos hablando que esta semilla de alguna manera puede representar nuestra vida. Sabes, tú y yo somos esta semilla y sabes, cuando estamos en un proceso de crecimiento, no importa que empecemos con poca enseñanza o que podamos despertar al evangelio o que el reino de los cielos venga a nuestra vida, no importa que seas el más pequeño de todos, porque a través de un proceso en las manos de Dios puedes llegar a ser grande en tu fe y puedes crecer espiritualmente. Ahora, pensaba también en otro hecho que es interesante. Cuando tú tiras una semilla en la tierra para poderla plantar, para que pueda germinar, lo primero que pasa en el proceso de esta semilla es que empieza a morir. Cuando la semilla entra en contacto con la tierra, esta semilla comienza a morir y comienza a descomponerse. Pero luego viene un proceso un poco milagroso en donde esta semilla se germenta y entonces causa como conclusión o como consecuencia dar vida. Y de una pequeña semilla puede empezar a nacer un tallo que se puede convertir después en este árbol del que estamos hablando. Pero quiero que me sigas en esta parte. Cuando esta semilla es sembrada y entra en contacto con la tierra, lo primero que pasa con la semilla es que muere. Se empieza a morir, empieza a descomponerse. Y Jesús nos está tratando de dar a entender un reflejo de nuestras vidas a través de esta parábola. Pero muchas veces nosotros queremos crecer, queremos ser el árbol más grande, queremos tener la bendición de Dios, queremos ser exitosos, pero no estamos dispuestos a pasar por un proceso de tiempo y mucho menos estamos dispuestos a morir a ciertas cosas, a morir a nuestro pasado, a morir a relaciones que probablemente son tóxicas, a morir a nuestro pecado, a morir a las cosas que estamos haciendo constantemente, que nos están drenando y que están secando nuestra vida espiritual. No queremos morir a nosotros mismos. Recordé también que la semana pasada dije esto. Jesucristo dijo: aquel que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo: hey, si realmente quieres venir a ser parte del reino de Dios y estás dispuesto a morir y a atravesar este proceso de tiempo en las manos de esta tierra, tú puedes llegar a ser un árbol que puede ser de bendición para muchos de los que están a tu alrededor. Y esto me lleva al segundo punto, que es la semilla. Dice, es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Y vuelvo a decir, Jesús utilizó dos partes, por lo menos en Mateo, en donde habla acerca de la semilla de mostaza. Voy a tratar de llegar a la que sigue más adelante. Pero una de las cosas interesantes es que estas cosas pequeñas e insignificantes son las que después pueden ser magnificadas o mostradas de una manera impresionante para los demás. Sabes, muchas veces en nuestra vida sentimos que somos muy poca cosa. Sentimos que somos cosa pequeña, sentimos que no podemos lograr hacer nada, que no podemos cambiar nuestra vida. Tenemos sueños que a lo mejor en cierto momento hemos abandonado. Y me encanta cómo Jesús siempre pone atención en las cosas pequeñas. Jesús es un especialista de usar cosas pequeñas para convertirlas en cosas grandes. Tu vida y mi vida está en manos de Él, y por más pequeña que podamos entenderla o que podamos creer que es para Él o para muchas de las cosas que vivimos, nuestra vida en manos de Jesús, en el momento en el que está ahí, por más pequeña que pueda ser, es una vida que tiene un propósito, que tiene un camino y que es comparada con una semilla de mostaza que es pequeña, pero que cuando crece se convierte en un árbol que da mucho fruto y que también es un árbol que mide 4 metros. Entonces, algo que también quiero hablar en esta parte es acerca de nuestra autoestima. Nuestra autoestima, cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo podemos nosotros entender, porque sabes, una de las cosas interesantes de esta parábola es que esta semilla está condenada de alguna manera a ser un arbusto pequeño,
porque de entrada no arranca con todas las condiciones necesarias. Si la comparamos con una semilla de aguacate, el aguacate podría hacerle un bullying tremendo a la semilla de mostaza. Sin embargo, esta semilla de mostaza sabe que en su interior hay vida y sabe que tiene el potencial que a través del tiempo puede llegar a ser un árbol que aproximadamente mide 4 metros de altura. Y esto te lo digo porque tenemos que entender quiénes somos en Cristo Jesús. Tenemos que comprender quiénes somos en sus manos. La tierra representa las manos de Jesús, las manos de Dios, en donde nuestra vida o nuestra semilla es sembrada para que pueda comenzar este proceso a través del tiempo. Y sabes, creo que Dios tiene grandes cosas para nuestra vida y que Él quiere seguir utilizando cada temporada. Quiere encargarse de traer los nutrientes constantemente a través de esta tierra, bendecir nuestra vida y llevarnos en este proceso. Y esto me lleva al siguiente punto, que dice lo siguiente: sus ramas llegan a ser tan grandes que los pájaros hacen nidos bajo su sombra. Y vuelvo a lo mismo. O sea, la semilla de mostaza se convierte en un árbol, y que cuando pasa este proceso, ahora no solamente es un grano insignificante, invisible, que nadie puede ver, sino que a través de este proceso ha llegado a una estatura de 4 metros, y ahora su árbol, su vida puede ser de bendición para otros. Puede traer sombra para descansar, puede traer ramas para que los pájaros puedan hacer sus nidos, probablemente pueda tener alimento para que muchos de ellos también puedan ser alimentados. Y sabes, nuestra vida tiene mucho que ver con esto. Cuando crecemos en nuestra fe, cuando estamos convencidos de quién es Dios, cuando estamos dispuestos a dejar crecer en las manos de Jesús, podemos crecer y bendecir a muchas personas que están a nuestro alrededor. Y lógicamente esta semilla, como lo he dicho ya anteriormente, es una semilla que dice: un momento, yo no me voy a conformar con ser lo más pequeño que hay aquí. Yo creo que puedo tener el potencial de llegar a ser un árbol grande, majestuoso, que pueda bendecir a muchas de las personas que están a mi alrededor. Y como te dije al inicio, Jesús utilizó 2 parábolas, o más bien utilizó la palabra de mostaza, la semilla de mostaza, para ilustrar 2 cosas, y quiero enlazar esto un poco. Lo primero que hemos visto es que el reino de los cielos es como una semilla de mostaza. Pero en Mateo 17:19 dijo lo siguiente: más tarde los discípulos le preguntaron a Jesús, perdóname, quiero regresar un poco, quiero regresar un poco, perdónenme. Algo increíble con la historia con la que empecé de mamá Maggie, es que cuando tú empiezas cosas en pequeño, probablemente no alcanzas a entender el potencial de lo que Dios puede hacer. Pero cualquier historia que comience en pequeño y que tiene el suficiente tiempo, amor, pasión y fe para lograr pasar por un proceso, puede llegar a convertirse en un árbol majestuoso. Sabes, nuestra vida espiritual está también escondida en esta parábola. Cuando tú y yo llegamos al Evangelio, alguien nos invita a la iglesia, alguien nos lleva a un lugar, venimos por primera vez, nos reciben, nos abrazan, nos dan una Biblia y todo nos lo regalan, y entonces podemos pensar y sentirnos como: hey, aquí hay algo raro, porque no me pidieron dinero y yo creo que esto está muy raro. Si tú estás hoy por primera vez, no te sientas que es raro, al contrario, queremos recibirte bien y que seas parte de esta familia. Pero sabes, es increíble pensar que nuestra vida puede partir de un punto que aparentemente pueda no tener significado o que pueda ser insignificante para otros, pero nuestra vida espiritual va a crecer, va a caminar en un proceso en donde vamos a obtener más fe, en donde vamos a poder conocer a Jesús, vamos a poder conocer sus principios, su reino va a venir a nuestra vida, vamos a entender cómo funcionan las cosas de Dios, vamos a creer en Él, vamos a practicar principios, vamos a orar, vamos a leer la Biblia, vamos a venir el domingo a la iglesia, vamos a comenzar una vida que tarde o temprano va a crecer. Es algo imposible de detener. Cuando te comprometes a vivir una vida cristiana y estás dispuesto a dejarte caer en las manos de Jesús
y dejarte tratar a través de un proceso y morir a las cosas que tienes que morir, tu vida espiritual crecerá. Tu vida espiritual llegará a ser algo que probablemente ni siquiera pudiste en algún momento imaginar. Y se me había pasado eso, perdón. Ahora sí quiero conectar con Mateo 17, 19, que dice lo siguiente. Más tarde, los discípulos le preguntaron a Jesús en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar al demonio? Estos discípulos van regresando de un lugar en donde quieren sacar a un endemoniado y no pueden lograrlo, no pueden hacer nada, entonces regresan frustrados. De hecho, había otros que ni siquiera eran apóstoles o discípulos de Jesús que echaban demonios fuera porque utilizaban el poder del nombre de Jesús. Y entonces ellos regresan y le dicen: ¿por qué no pudimos? Jesús les contesta lo siguiente: ustedes no tienen la fe suficiente. Les dijo Jesús: les digo la verdad, si tuvieran la fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esa montaña: muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible. Nada sería imposible. Y una de las cosas que llamó mi atención en este pasaje es que dijo: no tienen la suficiente fe. O sea, tienen fe, pero no tienen el tamaño de fe que necesitan para poder ver las cosas sobrenaturales. Y me encanta pensar cómo Jesús lo pone en estas palabras. La fe es del tamaño de un grano de mostaza, que acabamos de hablar mucho acerca de esto. Y entonces Dios nos da un tamaño de fe a cada uno de nosotros. Es como tu estatura corporal. Puedes medir 1,80 m, a lo mejor otros pueden medir 1,85 m, otros pueden medir 1,70 m y otros pueden medir menos. Pero sabes, Dios nos ha entregado una medida de fe a cada uno de nosotros. El tema es que el ejercicio de esta medida de fe depende de cada uno de nosotros. Y yo puse esta frase para decir contigo hoy: si tú me dices de qué tamaño es tu fe, yo te puedo decir lo que puedes lograr. Si tú me dices de qué tamaño es tu fe, yo te puedo decir lo que puedes lograr. Y sabes, la vida en general es un reto de fe. Necesitamos estar llenos de fe, necesitamos tener la pasión de poder creer en Dios, necesitamos poder conocerlo y estar dispuestos a poder encontrar esto en nuestro interior. Ahora, la fe también tiene que ver con nuestra propia autoestima, con nuestro valor. Otra de las frases que resalté es: si tú me dices cuánto vales, te puedo decir cuánto crees. Muchos dicen: no tengo la fe para eso, y su fundamento es que no crees que vales para eso. La fe va muy ligada a nuestro valor. Si creemos que podemos llegar a hacer cosas grandes, entonces la fe va a operar de esta forma. Si creemos que no valemos, que no vamos a llegar, que no merecemos tener cierto matrimonio, que no merecemos tener cierta relación con Dios, que no merecemos tener ciertas cosas en nuestra vida espirituales, emocionales, físicas, sentimentales, entonces es porque sentimos que no valemos lo suficiente para eso. Y nuestra fe es determinante. Nuestra fe nos lleva hasta los lugares en donde podemos encontrar lo que Dios tiene planeado para nuestras vidas. Dios nos dio una misma fe a todos, y lo que vale es el uso que le damos. En otras ocasiones he hablado que la fe es la moneda del cielo, es la manera como intercambiamos las cosas que queremos ver en nuestra vida, y necesitamos desarrollar fe, necesitamos crecer en nuestra fe. Nosotros somos los responsables de cómo usamos nuestra fe. A veces no sabemos cómo usar nuestra fe, no tenemos idea, nos derrotamos, no lo intentamos. Muchas veces nuestra vida es más guiada por los miedos que por las cosas que tenemos que creer o esperar de parte de Dios. Muchas veces el miedo nos paraliza, muchas veces el miedo nos impide realizar proyectos, nos impide realizar sueños, nos impide realizar cosas con las que probablemente podríamos bendecir nuestra vida. Y sabes, yo estuve pensando en algunas cosas. Cuando no tenemos nada, iniciamos un ministerio sin la ayuda de Dios,
nos enseña que de la nada puedes obtener todo. Y al estar haciendo hoy esta predicación, quiero platicarte que hace 9 años éramos pocas personas reunidas en la sala de mi casa, y en una de las juntas que tuvimos nos pusimos de acuerdo y dijimos: hey, ¿cuánto dinero diezmas tú? ¿Cuánto dinero diezmas tú? ¿Cuánto vas a diezmar? Y llenamos un papelito para saber con cuánto dinero íbamos a comenzar la primera iglesia. No teníamos nada, solamente teníamos fe. Y estábamos un poquito locos, ahora estamos completamente locos. En esa época solamente un poquito locos, pero es algo emocionante. O sea, tú puedes pensar, el día de hoy tenemos 6 iglesias abiertas. Estamos por abrir nuestra 7ª iglesia en Houston, en un área que se llama Greens Point. Estamos alcanzando a más de 1,000 personas por semana. Estamos dando cobertura a otras 2 iglesias que son parte de nuestra familia de iglesias, y toda la gloria es para Jesús, absolutamente toda la gloria es para Jesús. Pero sabes, la fe es algo increíble que nos va a poder permitir ver cosas que no existen y llegar a lugares a los que nunca pensamos que llegaríamos si confiamos en el dador y consumador de nuestra fe. Ahora, cuando me casé, igual pensaba, me casé con Sara y me casé por fe. No teníamos un trabajo, no teníamos dinero, no teníamos un lugar en donde vivir. Y sabes, muchas personas hoy en la vida, me toca ver a algunos adolescentes que se esperan a tener cierta edad para casarse, y está bien, yo no estoy diciendo que seamos irresponsables, pero muchas veces quieres tener tu vida resuelta para después dar ciertos pasos. Y lo interesante de una vida espiritual y de hablar de la fe del tamaño de un grano de mostaza es creer que en Dios va a acompañarme en la ecuación de mis decisiones, siempre y cuando camine bajo sus principios y honre su reino a través de mi vida, de mis actos, de mis decisiones y de mi obediencia hacia Él. Así que ha sido increíble todo lo que nos ha pasado. Recordaba también que después de esta iglesia hermosa en Guadalajara, tuvimos después otras aperturas, la iglesia de Puerto Vallarta, la iglesia de Colima, y en cada uno de los casos ha sido igual. O sea, abrir una iglesia tiene un significado muy grande, pero también requiere de un esfuerzo sumamente importante, y requiere de un esfuerzo sumamente importante económicamente también. Así que a través de soñar en el Señor, Dios nos ha permitido poder habilitar cada una de las iglesias. Ha habido gente que ha ofrendado, ha habido gente que ha sido generosa, ha habido gente que ha ido mucho más allá, y que algunos han arreglado locales, han puesto mucho más de lo que necesitaban o les correspondería. Pero sabes, es increíble poder ver a Dios obrar a través de la iglesia. Y siempre lo he dicho y lo diré, la iglesia es lo más difícil que he hecho en toda mi vida. Y tiene una simple y sencilla razón. La iglesia es el oponente del infierno y lucha constantemente contra el diablo y el infierno, porque la iglesia tiene el poder de rescatar a personas de una eternidad en el infierno para que puedan estar en una eternidad con Jesús, y para que puedan vivir durante el proceso intermedio que se llama vida, una vida con propósito, de acuerdo a lo que Dios tiene planeado para ellos, con bendición, con propósito, con dirección, con sentido. Así que la iglesia obviamente se está oponiendo constantemente a todo esto, y por eso es que es tan complicado el poder avanzar la iglesia de Jesús. Y quiero agradecer a cada uno en los diferentes campos que han sido fieles, que han seguido sembrando, que han seguido creyendo en Dios, creyendo en su evangelio. Sin ustedes no sería posible, y en verdad que Dios les bendiga y les multiplique, porque sabemos que toda la plata y que todo el oro es para Él, y queremos honrarlo con nuestras vidas y también con nuestras posesiones. Ahora, recordé también que debemos de aprender en este proceso a confiar en Dios. La fe es confiar en Dios, es saber que a través de los retos Él se puede presentar y manifestar en diferentes etapas de nuestra vida. Tenemos que aprender que a través de la fe podemos confiar en que Dios puede hacer milagros, que puede traer sanidades, que puede traer restauraciones. Y es como el ejemplo de los pilotos de la Fórmula 1. Los pilotos de la Fórmula 1
toman las curvas de las pistas a 240 kilómetros por hora en esos carritos que parecen de papel. Y sabes, el piloto lo único que hace es poner su absoluta confianza en el ingeniero que arregló y calibró el coche, y él sabe que al momento de que pase por esa curva, su vida está segura porque el ingeniero hizo lo que le correspondía. De la misma manera, tú y yo tenemos que aprender constantemente a poner nuestra vida en manos de Dios, para que cuando vengan las curvas difíciles, cuando enfrentemos situaciones complicadas, podamos estar tranquilos y descansar, que hay alguien que está por encima, supervisando, cuidando y guiando nuestra vida. Así que Dios tiene esto para nosotros. Tenemos que recordar cómo la fe sin obras es una fe muerta, y tenemos que hacer nuestra parte, ¿no? Puedes encontrarte de repente algún amigo o algún conocido que te dice: hey, yo quiero ser el próximo actor en Hollywood. Por cierto, hay muchos mexicanos que han logrado triunfar en Hollywood, y le puedes decir: ok, me encantaría, qué buena onda, voy a orar por ti, y ya vas a hacer la próxima película con Brad Pitt. Saludos, primo Brad, saludos from Mexico, remember me, don't forget about me, ok. Y puedes entonces de repente decirle al chavo: ok, pero ¿hablas inglés? What? Entonces oras y quieres que Dios haga algo en tu vida, pero tú no haces nada. La fe sin obras es fe muerta. Tienes que soñar en Dios, pero tienes que hacer tu parte. Estaba platicando con Michelle, no está en mis notas, pero con esto quiero concluir. Estaba platicando con Michelle anoche en mi casa a la hora de cenar, y entonces yo le dije esto, le dije: Michelle, cada vez que Jesús hizo un milagro, tuvo que intervenir la mano de una persona humana. Y entonces, probablemente no en todos, pero te voy a relatar algunos que vinieron a mi mente. Cuando Jesús convirtió el agua en vino, pidió que llenaran las vasijas de vino. Él podría haber hecho un milagro creativo sin tener que haber llenado las vasijas, pero pidió que hicieran algo porque implicaba fe. Cuando Él convirtió los peces y los panes, les dijo: ¿qué tienen en sus manos? Y entonces vinieron y dijeron: hey, tenemos 5 peces, 2 panes. Al revés, 5 panes, 2 peces. Y entonces de ahí pudo alimentar a una multitud de 20,000 personas. Cuando fue y resucitó a Lázaro, le pidió a las mujeres y a las familias que estaban ahí que movieran la piedra para que Lázaro viniera. Jesús podría haber dicho: que baje un rayo y la parta en 2. Cuando le pidió a la viuda que pudiera tener las tinajas para que el aceite se multiplicara, también le pidió que diera este paso y que consiguiera tinajas. Si queremos ver a Dios obrar en nuestra vida, necesitamos meter nuestras manos, necesitamos confiar en Él, necesitamos tener esta fe como un grano de mostaza, pero después tenemos que dar pasos para que podamos ver obrar de una manera milagrosa en nuestra vida. Regresando a la historia inicial de mamá Maggie, no sé, pensé mucho en la historia y me conmovió. Casi podría pensar que es una cosa increíble que tú puedas llegar a un basurero y que puedas encontrar un niño, puedas rescatarlo. Claro que su vida fue impactada y claro que tomó un rumbo totalmente diferente y desconocido a lo que ella probablemente hubiera querido en su vida. Pero sabes, si tenemos un momento de atención tú y yo, probablemente no vamos a encontrar a un niño en un bote de basura, pero yo te puedo asegurar que Jesús nos está hablando a ti y a mí todos los días de nuestra vida, en pequeños y en grandes detalles. Si tomamos un momento para detenernos y podemos concebir lo que Dios quiere hacer, si podemos entender el propósito que tiene para nuestra vida, los dones que nos ha dado, si podemos desarrollar nuestra fe y, como este grano de mostaza, dejarnos caer en las manos de Jesús a través de un proceso de tiempo en donde podamos ser limpiados y perfeccionados, te aseguro que nuestra estatura espiritual va a ser plena, va a ser grande, vamos a tener bendición, Dios va a estar con nosotros en los momentos difíciles y nuestra fe va a ser fortalecida. Así que quiero invitarte finalmente a que, si estás hoy por primera vez, la Biblia dice que si tú y yo abrimos nuestro corazón a Cristo y lo aceptamos como el Señor de nuestra vida, tendremos la vida eterna. Y no sé, pero creo que necesitamos a Jesús. Si estás hoy aquí, probablemente es porque necesitas a Jesús en tu vida. Tal vez tengas un tiempo viniendo a alguna de las iglesias,
te has sentido frío, estás en un proceso alejado, si quieres también puedes volver a hacer este compromiso con Él. La Biblia dice que si aceptamos a Jesús y confesamos con nuestra boca y creemos que Dios lo resucitó, tendremos la vida eterna. Así que quiero hacer una oración para invitarte y guiarte a que puedas en este momento recibir a Jesucristo como el Señor de tu vida. Y me gustaría pedirte con mucho respeto que en el lugar en el que estás cierres tus ojos, y a cada una de las iglesias y campus que están viendo esto, también me encantaría pedirles que puedan acompañar a los que están haciendo esta oración por primera vez y que todos juntos podamos hacerla en voz alta y podamos decirle: Señor Jesús, te doy gracias por mi vida. El día de hoy sé que soy un pecador y sé que te necesito. Acepto tu sacrificio en la cruz, te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Abro las puertas de mi vida, te pido que tu Espíritu Santo entre en mí y te pido que mi vida sea como una semilla de mostaza que crezca y que impacte este mundo. En el nombre de Jesús, amén. Iglesia, les amamos, gracias por conectar, gracias por tener la disposición y el corazón de ser parte de esto. Mi esposa y yo oramos constantemente y nos encanta poder saber que un domingo al mes estamos todos los campus conectados en el mismo mensaje. Así que les mando un abrazo grande, Dios los bendiga. Espero que pronto pueda visitarlos en alguno de los campus y nos vemos pronto. Que Dios los bendiga.